Hola, hola, soy Solange Tovar y te invito a un nuevo episodio de nuestros podcast Mi Identidad. Bendiciones. Quiet my soul, 'cause you're teaching me how to slow down. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Mi Identidad. De verdad es un agrado volver a estar con ustedes, poder estar grabando este nuevo episodio con la verdad un tema bastante interesante. Me encuentro hoy igual que siempre junto a mi mamá. Hola Tiare, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente, trabajándole al Señor, haciendo estos podcasts que son de mucha bendición primeramente para nosotros. Y también sé y creo que son de mucha bendición también para cada uno de ustedes que oye. Y también le dejo este recordatorio. Si usted siente que este tema ha sido de bendición para usted, para su familia, porque esa es la idea, por eso nosotros hacemos este trabajo, también usted puede compartirlo con personas que usted sepa que necesitan del Señor, que necesitan una dirección del Señor. Es un tema muy importante, muy interesante en esta tarde. Amén. Claro, es un tema bastante importante, yo creo que más que nada por el tema familiar. La verdad es algo que sí se habla bastante seguido, pero la verdad es que yo siento que a pesar de que se suele conversar este tema, no se le da como demasiada visibilidad muchas veces a hablarlo, porque puede que cuando nosotros tratamos este tema va a sonar de repente para algunas personas, no para todas, un poco mítico, un poco irreal, que de hecho fue lo que nos pasó a nosotras cuando empezamos a tal vez a entrar un poco más en el tema que les vamos a conversar, que yo creo que por el título ya habrán visto que vamos a hablar de las maldiciones generacionales. Mucha gente la verdad no está de acuerdo con esto, y la verdad es que nosotras como personas que estamos compartiendo este tema hoy, obviamente estamos siempre no tratando de hacerlos cambiar de opinión, sino que dando nuestro punto de vista también, porque nosotros sentimos que la verdad es que todas las personas pueden tener diferentes perspectivas de las cosas. Amén. Pero la verdad es que yo siento que este tema es bastante importante. ¿Por qué? Porque lo veo como algo, la verdad, que en sí, aparte de que sí sale en la Biblia, es algo muy probable a pasar. ¿Por qué? Porque pasa ya en sí en las personas y en las cosas, por ejemplo en la salud. Amén. Sí, porque este tema de las maldiciones generacionales tiene muchos detractores, pero también hay personas que lo apoyan. Pero sin embargo, nosotros como cristianos es un tema que debería interesarnos a nosotros para que podamos comprender lo que nos habla el Señor a nosotros a través de este tema de las maldiciones generacionales, porque como bien dice el título, no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestra generación. Claro, y qué importante siempre es tener en cuenta que al final las cosas que nosotros podamos hacer no solamente nos van a afectar a nosotros como individuos individuales, sino también a nuestras generaciones, a las personas que vendrán después. Y qué importante también es saber no solamente lo que podría ocasionar esto y la seguidilla de eventos que podría ocasionar, sino también el cómo parar este tipo de cosas, que tal vez vengan de incluso antes que tú nacieras, y tú tal vez ni siquiera lo sabes, porque a veces se remonta muchas generaciones atrás. ¿Ya? Pero ya para comenzar y no darle más vueltas, así como mucha introducción y ya adentrarnos bien al tema, vamos a leer el versículo con el que vamos a comenzar a dar este tema ya. Y este versículo, para los que estén anotando, se encuentra en Éxodo 20, 5 y 6. El versículo 5 y 6 de Éxodo 20, que dice: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Pero qué importante lo que dice el texto. Dice que Él visita la maldad de los padres, ¿no es cierto? Y a los hijos. Ya dice que Él la visita. Aquí Él dice que está mirando lo que nosotros estamos haciendo, o sea, Él está viendo nuestro comportamiento, pero también está viendo la de nuestras generaciones que vendrán, así como también decías tú, también lo vio en nuestros antepasados. Y aquí está hablándole justamente al pueblo de Israel, que nosotros sabemos que era un pueblo muy idólatra. Ellos tuvieron muchos años allá en el pueblo de Egipto, y Egipto era un pueblo muy idólatra. Entonces, eso es lo que Dios le estaba diciendo, cuidado con lo que hagan de ahora en adelante. Ya estuvieron muchos
mucho tiempo, sus antepasados, ¿no es cierto?, teniendo esta conducta, adorando dioses ajenos, pero ustedes tienen que cambiar de conducta, ahora ya tienen que cortar con eso, y aquí viene esto de cortar estas maldiciones generacionales, porque dice, ¿cómo decía Tiara el texto al final? Decía que él... Dice que Él hace misericordia a millares, a los que me aman y guarda mis mandamientos, le dice. Amén. ¿Ve? Se da cuenta de que hay una palabra aquí, ¿no es cierto?, de que habla de que Él mira la maldad, pero también dice que Él hace misericordia a los que lo aman. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque aquí Él está hablando a quién, a su pueblo. En este día el Señor nos está hablando a nosotros, al pueblo de Dios, a los hijos del Señor, y nos está diciendo que Él visita la maldad, que Él está atento a la maldad, que Él conoce nuestros actos, ¿ya? Y también a veces pueden haber cosas muy repetitivas que quizás nosotros, Tiara, a lo mejor tú nunca te has dado cuenta, y a lo mejor hay un patrón de conducta en tu vida que se repite siempre, y a lo mejor aun cuando tú te das cuenta y no te agrada, pero tú no entiendes por qué, a lo mejor incluso hasta tu forma de hablar, algún pensamiento, y tú no entiendes por qué tú piensas de esa forma. Claro, es que muchas veces se piensa que estas cosas suelen ser cosas muy fuertes, que puede ser, obviamente, pero no necesariamente así, sino que esto puede llevarse, como decía mi madre, a tal vez una forma de actuar, una forma de pensar, una forma de tomar las cosas de perspectiva. Sabemos que en el mundo se habla mucho de las personas pesimistas o las personas optimistas, y eso también puede venir de algo generacional. O sea, si tus generaciones pasadas en verdad cayeron en cierto momento en cosas así, es probable que tú también puedas caer en algo así. Y esto no lo dice solamente la Biblia, también lo dice la ciencia. Es por eso que siempre cuando uno va a un médico, y generalmente cuando alguien va por una persona tal vez un problema más emocional o del alma, como por ejemplo depresión, ansiedad, problemas ya más allá mentales quizá, siempre preguntan si es que hay una persona en tu rama familiar que tuvo algún problema de este tipo. ¿Por qué? Porque incluso en la ciencia se ve esto. Y se ve también en enfermedades tal vez como más físicas, como por ejemplo el cáncer, o por ejemplo un caso de mi familia, que mi mamá que la estoy mirando, por ejemplo, se habrá repetido muchas veces el tema de la apendicitis. Sí. Que si uno lo piensa, quizás no es como una enfermedad que uno podría decir, no, es que tú lo tienes porque alguien más lo tuvo antes que tú, pero en verdad sí es así. Y justamente también esto suele pasar también con estas cosas que nos envuelven en nuestro día a día. Tal vez no necesariamente algo tan grave como no sé, el alcoholismo o la depresión, que son cosas que también pueden ser, obviamente, pero ya no nos vamos a ir tanto a los extremos. Tomémoslo también como cosas cotidianas, como pensamientos que quizás a ti no te gustan y siempre están ahí de alguna forma, o formas de hablar, o caracteres de repente. Caracteres, sabemos que eso yo creo que se toma más por sentado generalmente. No es que tú tenías el carácter de tu papá, por ejemplo, como me dice mi mamá a mí, o cosas por el estilo, pero incluso en eso nosotros podemos ver que son cosas que se transmiten muchas veces, que vienen en nuestros genes, nuestros genes. De hecho, yo como ya tengo muchísimos más años que Tiare, por ejemplo, yo he vivido esto de voy a ver a un médico y lo primero que te pregunta, ¿pero usted tiene algún pariente, algún familiar que tuvo cáncer, alguna persona de su familia, de su antepasado, que haya tenido, por ejemplo, diabetes? Estas son enfermedades hereditarias. Uh-huh. Justamente son enfermedades hereditarias que ya no dependen de nosotros tenerlas o no tenerlas, ¿ya? Son hereditarias. Y a veces decimos, y hay personas que son detractores, que no creen en esto de las maldiciones generacionales y dicen, no, es que eso no puede ser. Sí, porque esos son patrones en la salud que se repiten y vienen de generación en generación. Y como bien decía Tiare, el asunto de la apendicitis, claro, dicen que todos tenemos que es una tripita, qué sé yo, ¿cierto, Tiare? Sí. ¿Ya? Pero no le da problema. Claro. Pero en nuestra familia sí se ha dado mucho este problema y muy fuerte. De hecho, mi papá falleció con este problema. O sea, él tenía otras enfermedades a su año, él tenía muchas enfermedades, pero él al final murió de esto. ¿Por qué? Porque tenía el apéndice, no se fue tratado a tiempo y le pasó a peritonitis. Entonces, se dan cuenta de que un patrón ya va pasando y se va como fortaleciendo en cada generación. Como bien decías tú, Tiare, también está, por ejemplo, el alcoholismo.
que esto ha sido sobre todo acá en la zona minera, siempre se habló de que la zona minera estaba mucho ese problema del alcoholismo, pero eso fue en aquellos tiempos que era mucho, ¿no es cierto?, esto del abuso, del consumo del alcohol, pero ahora ¿qué tal está fomentado esto? Porque ya no solamente está el alcohol, sino que también está la droga, y así se va como que por el tiempo se va acoplando ese vicio, por decirlo así, y se le va sumando el vicio de esos tiempos. Claro, y una de las cosas que conversábamos con mi mamá antes de empezar este podcast, que justo nos topamos con un artículo, por decirlo de cierta forma, o un tema en el que alguien hablaba un poco en contra de lo que eran las maldiciones generacionales, diciendo que de cierta forma no era posible que ya existieran. ¿Por qué? Porque había un versículo, no estoy segura dónde estaba, pero que hablaba de que las cosas que vienen de nuestros padres no podían afectar a los hijos, una cosa así. Como que de una generación a otra no podía transferirse ese tipo de cosas. Mamá, ¿tiene el versículo por ahí? Sí, está en Deuteronomio 24:16. Dice así: dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Claro, y justamente cuando leímos este versículo yo le dije a mamá, pero mamá, en verdad yo no creo que esto sea algo que como que elimine lo que son las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque justamente el tema de las maldiciones generacionales son algo que, como decíamos hace un poco, se transmiten, pero no necesariamente tú las tomas para ti. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las enfermedades físicas del área de la salud, del área de la ciencia, muchas veces tú puedes venir con un gen que puede tal vez ser el gen ese de la enfermedad, el gen del cáncer, el gen de otros tipos de cosas. ¿Y qué es lo que tú sueles hacer cuando tú sabes que en tus generaciones anteriores ha pasado? Por ejemplo, veíamos un episodio de una serie con mamá en donde una mujer se fue a operar para extirparse el busto. ¿Por qué? Porque su madre había sufrido de cáncer en esa área. ¿Y ella por qué lo hizo? ¿Para qué? Para prevenir. Para prevenir. Estaba aterrada. Entonces, ¿qué pasa con esto de las maldiciones generacionales y este versículo? Porque yo le decía a mamá que esto no saca el tema de las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque lo que al final nos lleva el saber que nosotros podemos llegar a tener esto es simplemente a prevenir una actitud que se puede duplicar, se puede replicar en nosotros, pero que es al final está en nuestras manos el tema de prevenir estas cosas. ¿Por qué? Porque el que venga de una generación no significa que sí o sí tú lo vas a tener. No. Porque siempre va a ser tu decisión. Entonces, si tú llegas a caer en algún tipo de maldición generacional o de actitud que venía de tu pasado, va a ser algo que tú tomaste en tus manos, que tú decidiste caer en eso en cierta forma, por decirlo de cierta forma, sino que al final fue tu decisión. No es porque su papá, es por eso que le está pasando a él. No, es porque él cayó en eso. Pero él cayó en eso. Claro, sí, es un patrón de conducta que venía de antes, sí, claro, por eso se llaman maldiciones generacionales. Pero eso justamente nos lleva a ser cuidadosos alrededor de las cosas que nosotros sabemos que pueden afectarnos. Claro, y al hablar del cuidado, te estaba escuchando muy atentamente, al hablar del cuidado que nosotros podemos tener, es no pasar por alto este tipo de patrones, ya sea de conducta, ya sea de dolor que podamos tener. Por ejemplo, pueden estar ataduras generacionales, también se pueden dar muchas ataduras en muchas áreas de tu vida, ¿no es cierto? También están los pecados que se traspasan de generación en generación. Entonces también estas cosas te pueden dañar. Entonces muchas veces podemos decir, no, es que esto de las maldiciones generacionales no funciona de esa forma, porque cuando nosotros llegamos, ¿no es cierto?, estamos aquí, no, Dios no es malo para que nosotros tengamos que pasar, y Él no nos va a traer a este mundo con una maldición generacional. Claro. ¿Ya? Entonces no podemos relajar y pensar que no es algo que pasó porque tenía que pasar solamente en mi vida. Pero la palabra dice que Él visita la maldad de la tercera hasta la cuarta generación. Entonces sí hay algo que se está, ¿no es cierto?, que viene en la línea genealógica, ¿ya?, generacional. Entonces sí lo dice la palabra. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué tendríamos que hacer frente a esto? No hacer de la vista gorda, no decir eso no es así. Hay muchos estudiosos, teólogos, ¿no es cierto?, que escudriñan mucho la palabra y sacan sus propias conclusiones.
¿Ya? Pero ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Qué nos conviene? A nosotros es mejor prevenir que lamentar. Justamente, porque ¿qué hace una persona cuando sabe que tiene tal vez un gen o un patrón de enfermedad que proviene de antes? Se hace exámenes, se hace una continuidad y siempre va, ¿qué cosa va haciendo? Tanteando el terreno de esa enfermedad, viendo si es que hay algo que te llama la atención y que da una señal de alerta que te diga, hey, tú puedes llegar a contraer esa enfermedad. Y así mismo, con estas enfermedades generacionales, maldiciones generacionales de las que estamos hablando, debemos hacer lo mismo, tantear nuestro terreno, ver si es que hay alguna señal de alerta que se nos esté dando y qué debemos hacer cuando pasa este tipo de cosas. Nosotros, que sabemos que tenemos un ayudador, acudir a esa ayuda. Cuando veamos algo que nos llame la atención, incluso antes de que nos llame la atención, que sea muy repetitivo en nuestras vidas. Claro, que sea incluso antes de que nos llame la atención, como decía mamá, prevenir en vez de lamentar. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cortar de raíz. Cortar. Ir a la raíz del problema. Eso es lo que nos manda el Señor a nosotros. Cuando habla de raíces de amargura, hasta esto se puede transmitir. Es un patrón de conducta que se puede transmitir de generación en generación. Por ejemplo, puede haber un patrón tan sencillo, tan natural que podríamos decir que es la amargura. Pero la amargura en los hijos de Dios no es algo natural. No es algo natural. De hecho, en ningún ser humano la amargura es algo natural, que nosotros tengamos que vivir siempre en amargura, en tristeza, en opresión. Esas solamente son artimañas del enemigo y este patrón se puede, ¿no es cierto?, haber sido simplemente enseñado. Puede haber sido algo enseñado, algo aprendido, incluso de nuestros padres. No sé si podemos tener un papá, una mamá, no sé, que siempre está con la queja, que siempre está mal, que nunca tira para arriba, que siempre ve todo malo, todo negativo. Esa conducta lo están viendo los pequeños y después ellos pueden tomar también esa forma de conducirse en su vida, de pensar que siempre las cosas le van a salir mal. Claro, porque al final hay muchos tipos de maldiciones generacionales. Claro, cuando uno habla y dice maldiciones generacionales es algo como muy fuerte, pero la verdad es que a veces son cosas que nosotros... Sencillas y que a veces cuando pasan y se repiten no les tomamos la importancia porque decimos, no, es que fue nomás, pues pasó. Pero por ejemplo, algunas de las tipos de estas maldiciones que pueden ocurrir, que también que tal vez no son tan fuertes al hablarles, son por ejemplo enfermedades hereditarias, también son parte de eso, desórdenes emocionales, fracasos matrimoniales, problemas de la familia también. Eso también es algo que generalmente cuando los niños lo ven después lo repiten y eso se habla mucho también. Incluso también viene ligado a la escasez económica. Claro, porque todas esas pueden ser patrones, ¿no es cierto?, de maldiciones generacionales, cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Y la gente se conforma a vivir de esa forma. Por ejemplo, una familia que se conforma a vivir en escasez va a ser su costumbre, su hábito, ¿no es cierto? Y después va a tener hijos descendientes que se van a acostumbrar a eso mismo y no quieren después surgir. ¿Por qué? Porque su forma de vida, lo natural de la vida, lo miran como algo así. También, como dices tú, en los matrimonios, en las familias. ¿Cuántas familias que se repite el patrón en la familia? Porque ya no estamos hablando en una persona, estamos hablando en generaciones. ¿Ya? A lo mejor tus antepasados tuvieron un divorcio, una separación, y después tú lo ves en tus hijos, y después lo podemos ver incluso que se salta una generación y puede a los bisnietos, y así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para esto? Simplemente entregar estas cosas al Señor, porque la palabra nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Pero también hay otro texto que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, ¿hay algo que nosotros tenemos que hacer? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros también, la palabra nos dice que nosotros en nuestra boca tenemos el poder para bendecir y para maldecir. Y nosotros podemos decir, ¿y qué es maldecir? Porque hasta nosotros podemos maldecir. ¿Ya? Por eso que habla de maldiciones generacionales. Claro. ¿Qué es lo que es maldecir? Maldecir es simplemente decir mal, decir algo malo,
Eso es una maldición. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien, a una persona a lo mejor que no está bien emocionalmente, y la marco con una palabra de decirle simplemente eres gorda, yo la estoy maldiciendo. ¿Y por qué? Porque esa persona puede tomar esa palabra, incluso puede que ni siquiera sea gorda, puedo decirle que es fea, negra, como acá en el sur decíamos mucho eso antiguamente, ya, y todo ese tipo de cosas, y la persona la toma y la hace suya, y ya se formó ¿en qué? En una maldición. Mira, tan sencillo y tan simple es maldecir o tener una maldición, y esta maldición se puede ir, ¿no es cierto?, afectando a toda la familia. Claro, y nosotros al final como creyentes de este Padre amoroso al que nosotros seguimos, al que nosotros servimos, tenemos el trabajo también no simplemente de orar por nosotros y por nuestro ahora, sino también orar por nuestro futuro. Y por nuestro pasado también. Por nuestro pasado, orando al final por perdón. Amén. Por redención. Amén. Y porque Dios pueda tal vez hacer algún... Bueno, las cosas ya están hechas, pero Él todo lo puede al final, más que nada por el perdón. De tal vez las cosas que nuestras generaciones pasadas hicieron y que nosotros ni siquiera quizás sabemos. Claro. Y también pedir por nuestras generaciones futuras. Amén. ¿Para qué? Para que nada le alcance. Por ejemplo, en este tiempo está muy en boga, es muy popular todo esto que está pasando de los abusos a niños, violadores, hombres maltratadores, mujeres que han sido agredidas, y esto se va, ¿no es cierto?, transformando en una forma de vida, en la familia, en la sociedad. En este tiempo hay gente que, gracias a Dios, que ya está diciendo lo que está pasando dentro de su familia. Pero yo me recuerdo años atrás, había muchas cosas que se dejaban en el secreto, porque incluso las personas que eran dañadas se sentían culpables. Entonces dime tú, Tiare, que nosotros no podemos tener, no sé, algún antepasado que haya hecho alguna de estas aberraciones, y ese pecado y esa maldad, esa maldición nos puede alcanzar a nosotros. Entonces, como bien dices tú, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pedirle perdón al Señor, ir a la raíz del problema. Señor, te pido perdón si alguno de mis antepasados tuvo algún tipo de esta conducta que eran pecados ante ti. Te pido que tú perdones a esas personas, a esos familiares, y te pido que tú lo cortes en mí, y que mi generación venga sana, venga libre, porque la palabra nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Volvemos a lo mismo, la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dice Jesús mismo. O sea, volvemos a lo mismo. Entonces no creo que este sea un tema tan equivocado, y si estuviera equivocado y que no existen las maldiciones generacionales, no está de más pedir perdón por alguna actitud, por algo que hayan hecho nuestros antepasados, para nosotros quedar libres y que esa sangre no caiga sobre nosotros. Amén. Porque dice el Señor, que dice que los padres no morirán por los hijos. O sea, yo no puedo morir por mis hijos. Yo voy a tener que morir por mis propias transgresiones. Y cuando hablamos de muerte, nosotros no hablamos de una muerte terrenal, porque en la muerte terrenal todos vamos a tener que morir. Pero cuando hablamos de esta muerte, cuando este texto está hablando de muerte, está hablando de una muerte espiritual, de una muerte por pecados no perdonados, por no pedir perdón, por no perdonar. Por eso dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Y ahí qué se está viendo? El libre albedrío. Amén. Si nosotros creemos esto, mejor es prevenir, volvimos a repetir, que lamentar. Y lo hacemos en el nombre del Señor. Y si hay algo en tu familia que se está repitiendo mucho, a lo mejor mucha, no sé, falta de amor, falta de perdón, carácter duro, violento, abusos sexuales, físicos, psicológicos, enfermedades hereditarias, enfermedades que se repiten mucho. Es el tiempo de detenernos a pensar
y pedirle la dirección al Espíritu Santo, que nos direccione y que nos muestre el camino correcto. Y no está de más pedirle perdón y ayuda al Padre y cortar en nosotros toda maldición generacional para que nuestra descendencia pueda ser libre de todas esas opresiones. Amén. Sí, y bueno, recordar siempre, ¿cierto?, que al final nosotros tenemos a un Dios que nos puede entregar redención, salvación y también liberación. Liberación incluso de cosas que tal vez nosotros no tenemos por sentado, o que tal vez no nos damos cuenta muchas veces, o cosas que no sabemos de nuestras generaciones pasadas, como el tema de hoy. Ahora, y yo creo que ya para ir terminando, recordar también que nosotros no tenemos un Dios que nos da maldición. No, para nada. Dios nos bendice. Pero, y para traer a la memoria esto también, algo de que sale en la Biblia, no lo voy a leer porque creo que es un capítulo completo si no estoy equivocada. En Deuteronomio 28 se habla justamente de esto, y habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y qué tiene que ver con este tema? Que así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales. Amén. Y la verdad es que nuestro trabajo es sembrar esa semilla de la bendición en Amén. Nuestra generación. Amén. Amén. Claro, porque como dices tú, el texto de las bendiciones a la obediencia, nosotros podemos ser obedientes en Cristo. ¿Y cómo podemos ser obedientes en Cristo? Escuchar la voz, servirle al Señor, creer que Él vino un día, murió por nosotros, nos rescató y nos va a dar vida eterna, y nos va a dar una vida eterna. Dice que Él fue a preparar morada para nosotros. Entonces nosotros podemos transmitir a nuestra generación, a nuestros antepasados ya no podemos hacer nada, pero sí podemos bendecir a nuestra descendencia. Yo te bendigo a ti. Te he enseñado el camino, este camino que te hará libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De cuántas cosas no te ha hecho a tu corta edad de 19 años? ¿De cuántas cosas te hizo libre el conocer a Cristo, el llegar a los caminos de Cristo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes estaba atada. ¿Por qué? Por una atadura, por una maldición a lo mejor generacional. Esta maldición que se puede llamar también en los jóvenes, en los adolescentes, se puede llamar como la falta de identidad, de no saber quiénes son realmente, de no saber que somos hijos, que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que nunca nos va a dejar tranquilos, siempre va a traer cosas negativas a nuestros pensamientos. Amén. Y así como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué queremos que queden hoy? Todas estas bendiciones generacionales de las que nosotros hablamos son cosas que se pueden romper. Amén. Pero hay algo que tú puedes sembrar. No se trata solamente de romper algo, sino también de sembrar algo. Entonces, ¿qué quiero invitarte a hacer yo hoy? Quiero que siembre esa bendición, y así como dice este versículo, con esa bendición, esa semilla puesta ahí, incluso cuando tus generaciones que tal vez nunca no vas a llegar a conocer, incluso puede ser, pero incluso las que llegarás a conocer, si hay alguno de ellos que se aparte del camino y que esté lejos, nunca va a poder alejarse de esa semilla de bendición que tú plantaste en su vida. Amén. Sin que él lo supiera. Amén, sí. Tú hablas y a mí se me siguen viniendo ideas, palabras del Señor, y me recuerdo que el mayor redentor, el que redimió y nos libró de toda maldición generacional, fue Cristo. Amén. ¿Dónde? Allí en el madero de la cruz. Él venció al diablo. A Él venció toda condenación que había contra nosotros. Entonces nosotros ahora podemos marcar un antes y un después. ¿En quién? Justamente en nuestra familia ahora, en este día, en este minuto que tú estás escuchando este tema, y puedes pararte en tu hogar y deshacer toda obra de las tinieblas, todo lo que el diablo haya traído para robar. Dice en Juan 10:10 que él vino a robar, a matar y a destruir y traer estas maldiciones que él las entregó cuando hizo pecar a Eva y a Adán allá en el Edén. De allá vienen estas maldiciones, este pecado que corrompe nuestros huesos, dice la palabra. Pero aquí está Cristo, que Él vino a dar vida y vida en abundancia, y Él se llevó
todo pecado, todo juicio, todo decreto que estaba contra nosotros, Él se lo llevó y lo expuso allí en el madero de la cruz. Así que este es el día, querido oyente, de que si tú estás pasando un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, un tiempo de escasez, un tiempo de ruina económica, un tiempo de ruina matrimonial, un tiempo donde tu familia ha sido azotada, alcanzada por estas cosas malas, porque te vuelvo a repetir, maldición no es algo tremendo, porque podemos ir a la brujería, a la hechicería, todas estas cosas tremendas, pero el maldecir es decir mal. Quizá alguien dijo algo malo y decretó y declaró algo malo sobre ti, sobre tu familia, sobre tu generación, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Es el tiempo que como una guerrera, como un hijo de Dios, te levantes y hagas vallado sobre tu familia y le quites al diablo todo derecho legal que quizá alguien mandó a tu hogar, a tu familia. Y es tiempo que tú ahora le arrebates al diablo y le quites todas las bendiciones que el Dios te ha entregado a ti y a tu familia. Porque en Dios nosotros tenemos bendiciones generacionales y no maldiciones generacionales. Deshacemos toda obra del diablo en este día. En el nombre de Jesús vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy tanta gracia por este tema, Señor. Amado Dios, tan importante, Señor, para nuestra vida, amado Dios, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente, Señor, buscando a quien devorar. Y Él vino, Señor, aleluya, vino Él solamente, Señor, a dañar, a matar y a destruir, Señor. Todo lo que tú entregaste a tus hijos, a tu pueblo, Él está mirando y mirando a quién poder destruir, quién se descuida un poco siquiera para poder venir Él a robar y hacer daño a la familia. Oh, aleluya, bendito Espíritu Santo de Dios. Yo bendigo a cada oyente en esta tarde y declaro sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu familia, las bendiciones que Dios prometió allí en el Deuteronomio, las bendiciones a la obediencia. Declaro, Señor, hijos tuyos obedientes que creen, Señor, que tú, Dios mío, Señor, moriste y resucitaste, aleluya, y viniste a dar vida y vida en abundancia, Señor, y quito ahora todo decreto, Señor, de maldición sobre los hogares, sobre las familias, sobre los niños que están siendo vulnerados, abusados, sobre las mujeres que están siendo dañadas. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como IDR Ministerios en Instagram, YouTube y Facebook. Muchas bendiciones.